Capítulo 12. Cuando despertó a la mañana siguiente, vio al pasante de notario en la plaza. Ella estaba en bata. Él alzó la cabeza y la saludó. Emma inclinó rápidamente la cabeza y cerró la ventana. León se pasó el día esperando que dieran las 6 de la tarde, pero al entrar en la posada solo encontró al señor Binet sentado a la mesa. Aquella cena del día anterior fue para él un acontecimiento. Nunca había charlado, antes de eso, durante 2 horas seguidas con una señora. ¿Cómo había sido posible que le expusiera en tales términos cantidad de cosas que nunca anteriormente habría sabido decir tan bien? Por lo general era tímido y mostraba esa reserva que proviene a la vez del disimulo y de la cortedad. En Yonville consideraban que tenía buenos modales. Escuchaba los razonamientos de la gente madura, no parecía exaltarse con la política, lo cual resultaba notable en un joven. Además, poseía inteligencia y buenas dotes, pintaba acuarelas, sabía leer la clave de sol y gustaba de la buena lectura después de la cena, cuando no jugaba a las cartas. El señor Homais le tenía consideración porque era instruido. La señora Homais le tenía afecto por su amabilidad, pues solía acompañar a los pequeños Homais en el jardín, chiquillos siempre con la cara sucia, muy mal educados y algo linfáticos, al igual que su madre. Los atendía, aparte de la criada, Justin, aprendiz de boticario, un primo lejano del señor Homais, a quien habían acogido en la casa por caridad y que hacía también las veces de criado. El boticario se portó como un vecino inmejorable. Informó a Madame Bovary respecto a los proveedores, mandó llamar a su vendedor de sidra, probó la bebida y cuidó de que colocaran bien el tonel en la bodega. Indicó también cómo conseguir una buena reserva de mantequilla barata y celebró un arreglo con Lestiboudois, el sacristán, que además de sus funciones eclesiásticas y mortuorias, cuidaba la mayoría de los jardines de Yonville, cobrando por hora o por año, como uno quisiera. La necesidad de ocuparse del prójimo no era lo único que inspiraba al boticario tanta cordialidad oficiosa. Tenía su plan. Había infringido la ley del 19 ventoso, año 11, artículo 1, que prohíbe a todo individuo que no sea portador de un diploma el ejercicio de la medicina, de modo que, tras unas denuncias siniestras, Homais había sido citado en Rouen ante el señor procurador del rey, en su gabinete particular. El magistrado lo había recibido de pie, con su toga puesta, armiño sobre los hombros y birrete. Era de mañana, antes de la audiencia. Se oían por el corredor las pisadas de las gruesas botas de los gendarmes y algo así como el lejano ruido de fuertes cerrojos que se cerraban. Los oídos del boticario zumbaban como si estuviera a punto de caer presa de apoplejía. Pasaron por su mente mazmorras, su familia deshecha en llanto, la farmacia vendida, todos sus tarros dispersos, y tuvo que entrar en un café para beber una copa de ron con agua mineral y reponerse un poco. El recuerdo de aquella admonición fue debilitándose poco a poco, y Homais seguía dando consultas anodinas, como antes, en su trastienda. Pero el alcalde le tenía antipatía, los colegas envidia, y había que temerse cualquier cosa. Al forzar al señor Bovary por medio de sus amabilidades, se haría acreedor a su agradecimiento, impidiendo que hablara más adelante si se percataba de algo. Por eso le llevaba a Homais todas las mañanas el periódico, y era frecuente que por la tarde abandonara un momento la farmacia para visitar al oficial de sanidad y darle conversación. Charles estaba triste. No llegaban clientes. Permanecía sentado durante largas horas sin hablar.
Se iba a dormir al consultorio o miraba cómo cosía su mujer. Para distraerse, se puso a trabajar en su casa como un obrero e inclusive intentó pintar la buhardilla con un resto de pintura que había sobrado. Pero los asuntos de dinero lo tenían preocupado. Había gastado tanto para las reparaciones de Tostes, para los vestidos de la señora y para la mudanza, que toda la dote, más de 3,000 escudos, habían desaparecido en 2 años. Y luego, cuántas cosas dañadas o perdidas durante el traslado de Tostes a Yonville, sin contar el cura de yeso, que al caerse de la carreta al pasar por un bache se había estrellado en 1000 pedazos sobre el pavimento de Quincampoix. Otra preocupación, pero más grata, vino a distraerlo: el embarazo de su mujer. A medida que se acercaba el término, la amaba más. Era otro nexo carnal que se establecía, y algo así como el sentimiento continuo de una unión más compleja. Cuando la veía de lejos andar perezosamente, con su cintura moviéndose suavemente sobre las caderas sin corsé, cuando estaba uno frente a otro, la contemplaba a gusto, y cuando ella adoptaba, sentada, posturas de fatiga, su dicha no tenía límites. Se levantaba, la besaba, le pasaba las manos por la cara, la llamaba mamita, quería bailar con ella y entre risas y lágrimas decía toda clase de cosas tiernas que se le ocurrían. La idea de haber engendrado lo deleitaba. Ahora ya no le faltaba nada. Conocía la existencia humana completa y se apoyaba en ella con los codos, lleno de serenidad. Emma sintió primero un gran asombro. Después tuvo ganas de dar a luz para saber en qué consistía ser madre. Pero como no podía gastar lo que quería, tener una cuna en forma de barquilla y cortinas de seda de color de rosa y gorritos bordados, renunció a la canastilla en una crisis de amargura. Se lo encargó todo a una obrera de la aldea, sin escoger ni discutir. Así pues, no se divirtió con esos preparativos en que la ternura de las madres empieza a ejercerse, y tal vez su amor se vio atenuado por eso desde el principio. Sin embargo, como Charles hablaba del crío en todas las comidas, ella pensó también en él con más frecuencia. Deseaba que fuera un hijo. Sería fuerte y moreno. Lo llamaría George, y la idea de tener un hijo varón era como el desquite esperanzado de todos sus fracasos pasados. Un hombre, al menos, es libre. Puede experimentar pasiones y conocer países, superar obstáculos, saborear las dichas más lejanas. Pero una mujer se ve continuamente presa de dificultades. Inerte y flexible a la vez, tiene en su contra las debilidades de la carne y los frenos que le impone la ley. Su voluntad, al igual que el velo de su sombrero sujeto por una trencilla, se mueve a capricho de los vientos. Hay siempre algún deseo que la arrastra, algún veto que la detiene. Dio a luz un domingo a eso de las 6, cuando salía el sol. «Es una niña», dijo Charles. Emma volvió la cabeza y se quedó sin sentido. Casi al instante acudió la señora Homais y la besó, como también la señora Lefrançois de Lion d'Or. El farmacéutico, hombre discreto, la felicitó mientras tanto desde la puerta entreabierta. Quiso ver a la niña y la encontró bien formadita. Durante su convalecencia, Emma se ocupó en buscarle nombre a su hija. Para empezar, pasó revista a todos los que tenían terminaciones italianas como Clara, Luisa, Amanda, Atala. Le gustó bastante Galciunda, Leocadie y más aún Isu. Charles quería que le pusieran el nombre de su madre. Emma se opuso.
Recorrieron todo el calendario de punta a cabo y consultaron a extraños. El señor León, decía el boticario, con quien hablaba de esto el otro día, se asombraba de que no le pongan Madeleine, que está muy de moda en este momento. Pero la madre de Charles levantó la voz contra ese nombre de pecadora. En cuanto al señor Homais, sentía predilección por los nombres que recordaran a un gran hombre, un hecho ilustre o un concepto generoso. Por ejemplo, Napoleón representaba la gloria y Franklin la libertad. Irma tal vez fuera una concesión al romanticismo, pero Athalie era el homenaje a la más inmortal entre todas las obras maestras del teatro francés, porque sus convicciones filosóficas no iban en contra de sus admiraciones artísticas, ya que, en él, el pensador no acallaba al hombre sensible. Sabía establecer las diferencias, dar su parte a la imaginación y la suya al fanatismo. En esa tragedia, por ejemplo, censuraba las ideas, pero admiraba el estilo. Maldecía la concepción, pero ensalzaba todos los detalles, y se irritaba contra los personajes, aunque entusiasmándose con sus discursos. Cuando leía los grandes parlamentos se sentía arrebatado, pero al pensar que los santurrones los aprovechaban para su propia conveniencia, se desconsolaba y en esa confusión de sentimientos que lo turbaba, habría querido a un mismo tiempo coronar a Racine con las dos manos y discutir con él un buen cuarto de hora. Finalmente, Emma recordó que en el castillo de la Vaubyessard había oído a la marquesa llamar a una joven Berg. Desde ese momento escogió dicho nombre, y como el viejo Roux no podía ir, rogaron al señor Homais que fuera padrino. Obsequió solo productos de su establecimiento, 6 cajas de azufaifa, todo un tarro de racaut, 3 botes de melcocha y además 6 pirulís que encontró en una alacena. La noche de la ceremonia se dio una gran cena. Allí estaba el cura. Los ánimos se caldearon. Al llegar a los licores, el señor Homais se puso a cantar El Dios de la buena gente. El señor León cantó una barcarola y la señora Bovary, la abuela que era a la vez madrina, una romanza de los tiempos del imperio. Finalmente, el abuelo Bovary exigió que bajaran a la niña y se puso a bautizarla con una copa de champaña que le echaba sobre la cabeza desde muy arriba. Ese escarnio del primero de los sacramentos indignó al abate Bournisien. El viejo Bovary respondió citando la guerra de los dioses, y el cura quiso marcharse. Las damas suplicaron, Homais se interpuso, y consiguieron que volviera a sentarse el clérigo, quien se sentó a terminar tranquilamente la media taza de café que le quedaba. El padre de Charles permaneció un mes más en Yonville, deslumbrando a sus habitantes con un magnífico gorro de cuartel que tenía trencillas de plata y que se encasquetaba por la mañana para ir a fumar una pipa en la plaza. Como tenía costumbre de beber mucho aguardiente, era frecuente que enviara a la sirvienta a Lion d'Or por una botella que se anotaba en la cuenta de su hijo. Y para perfumar sus bufandas gastó toda la reserva de agua de Colonia de su nuera. A esta no le desagradaba su compañía. Hablaba de Berlín, de Viena, de Estrasburgo, de sus tiempos de oficial, de las amantes que había tenido, de los banquetes a que había asistido, y además se mostraba amable e inclusive a veces, ya fuera en la escalera o el jardín, la tomaba de la cintura diciendo: «Charles, ya puedes tener cuidado». Entonces la madre Bovary se asustó pensando en la felicidad de su hijo y en la posibilidad de que, a la larga, su esposo pudiera tener una influencia inmoral en las ideas de la joven esposa, y apresuró la partida. Quizá tuviera inquietudes más graves.
El señor Bovary era un hombre muy capaz de no respetar nada. Un día, Emma sintió repentinamente la necesidad de ver a su hijita, que había sido llevada a criar por una nodriza, la mujer del carpintero, y sin consultar el almanaque para ver si habían transcurrido ya las 6 semanas de la Virgen, se encaminó hacia la calle de Rollet, que se hallaba al otro extremo de la aldea, al final de la cuesta, entre el Camino Real y los prados. Eran las 12 del día. Las casas tenían cerrados los postigos, y los techos de pizarra, que brillaban bajo la luz implacable del cielo azul, parecían lanzar chispas desde la altura de sus veletas. Soplaba un viento bochornoso. Mientras caminaba, Emma se sentía débil. Le lastimaban los guijarros de la acera. Se preguntó vacilante si no sería mejor regresar a su casa o entrar en alguna parte a sentarse. En ese mismo instante salió el señor León de una puerta vecina, con un rollo de papeles bajo el brazo. Fue a saludarla y se detuvo a la sombra, frente a la tienda de Lheureux, bajo el toldo gris. Madame Bovary dijo que iba a ver a su niña, pero que empezaba a sentirse cansada. «Sí», dijo León, sin atreverse a más. «¿Tiene usted algo que hacer?», preguntó Emma. Y ante la respuesta del pasante de notaría, le rogó que la acompañara. Aquella misma noche se supo en todo Yonville, y la señora Tuvache, la esposa del alcalde, declaró delante de su sirvienta que Madame Bovary se estaba comprometiendo. Para llegar a la casa de la nodriza era necesario, después de haber seguido la calle, tomar a la izquierda como para ir al cementerio, y seguir por entre casitas y corrales un estrecho sendero orillado por aleñas, que estaban floreando, así como las verónicas, los rosales silvestres, las ortigas y zarzas que brotaban de los matorrales. Por los claros de los setos se veían, junto a las casuchas, algunos cerdos en un estercolero o vacas que restregaban los cuernos contra el tronco de los árboles. Ambos, uno junto a otro, avanzaban despacio, ella apoyándose en él y él midiendo sus pasos junto a ella. Por delante revoloteaba un enjambre de moscas zumbando en el aire cálido. Reconocieron la casa por un viejo nogal que le daba sombra, baja y cubierta de tejas oscuras, y fuera, bajo el tragaluz de la buhardilla, colgaba una ristra de cebollas. Unos haces de leña, apoyados en la valla de espino, circundaban un sembrado de lechugas, unas matas de espliego y guisantes de olor que trepaban por unas varas. Hilillos de agua sucia se desparramaban entre la hierba, y alrededor había unos harapos desgarrados, medias tejidas, una camiseta de algodón rojo y una enorme sábana de lino grueso extendida a lo largo sobre el seto. Al oír abrirse la barrera, apareció la nodriza, con un crío mamando en un brazo y la otra mano tirando de un mocoso enclenque que tenía el rostro cubierto de escrófulas y era hijo de un comerciante en géneros de punto de Rouen, a quien sus padres, demasiado ocupados por el negocio, dejaban en el campo. «Pasen adelante», dijo. «Ahí está durmiendo su pequeña». El cuarto, en la planta baja, que era el único de la casa, tenía en el fondo, junto a la pared, una amplia cama sin cortinas, mientras que la artesa ocupaba el lado de la ventana. El vidrio de ésta había sido remendado con un trozo de papel azul. En un ángulo, detrás de la puerta, unos borceguís con suela claveteada se encontraban bajo la losa del lavadero, cerca de una botella llena de aceite con una caña a modo de corcho. Un Mathieu Lansberg estaba tirado en la chimenea cubierta de polvo, entre trozos de pedernal, cabos de vela y fragmentos de yesca. Finalmente, el colmo de lo superfluo de aquel alojamiento era una fama que soplaba en unas trompetas
imagen recortada sin duda de algún anuncio de perfumería, clavada en la pared por 6 tachuelas. La niña de Emma dormía en una cunita de mimbre. Su madre la tomó en brazos con la cobija que la envolvía y se puso a cantarle dulcemente, meciéndola. León paseaba por la pieza. Le parecía extraño ver a aquella dama en traje de mohair en medio de tanta miseria. Madame Bovary se puso colorada. Él volvió la cara creyendo que tal vez su mirada había encerrado algo de impertinencia. Entonces Emma volvió a acostar a la pequeña que acababa de vomitarle sobre el cuello del vestido. La nodriza llegó rápidamente para limpiarla, afirmando que la mancha desaparecería. «A mí sí que me ha hecho cosas», decía, «y tengo bastante trabajo con limpiarla continuamente. Si tuviera usted la amabilidad de ordenar al tendero, Camus, que me deje llevarme algo de jabón cuando lo necesite, sería más cómodo para usted y no estaría yo molestándola». Está bien, dijo Emma. «Adiós, señora Rollet». Y salió limpiándose los pies en la entrada. La mujer la acompañó hasta el extremo del corral, sin dejar de quejarse de lo que le costaba levantarse de noche. «A veces estoy tan quebrada que me quedo dormida en la silla. Lo menos que podría hacer usted es darme una libra de café molido, que me duraría un mes, y que tomaría con leche por la mañana». Después de haber soportado las expresiones de su agradecimiento, Madame Bovary se alejó. Ya había avanzado algo por el sendero cuando volvió la cabeza al oír ruido de zuecos. Era la nodriza. «¿Qué pasa?». Entonces la campesina, llevándosela aparte detrás de un olmo, se puso a hablarle de su marido, que con su oficio y 6 francos al año, que el capitán... «Termine usted de una vez», le apremió Emma. «Pues verá», reanudó la nodriza, suspirando entre palabra y palabra. «Mucho me temo que le dé pena ver que tomo mi café sola. Ya sabe usted, los hombres...» «Pues que ya va a tener», repetía Emma, «puesto que le voy a dar. No me fastidie». «Ay, pobre querida señora, es que debido a sus heridas sufre tremendos calambres en el pecho. Si dice que la sidra lo debilita». «Apúrese usted, tía Rollet». «Entonces», dijo ésta con una reverencia, «si no fuera a pedirle demasiado», volvió a hacer su caravana, «cuando usted quiera», y suplicaba con la mirada, «una jarra de aguardiente», dijo finalmente, «y frotaré con eso los pies de su niña, que los tiene tan tiernos como la lengua». Liberada por fin de la nodriza, Emma volvió a tomar el brazo del señor León. Caminó rápidamente un trecho y después fue andando más despacio, y la mirada que fijaba al frente se detuvo en el hombro del joven, cuya levita tenía el cuello de terciopelo negro. Sus cabellos castaños caían encima, lisos y bien peinados. Ella observó sus uñas, más largas de lo que se usaba en Yonville, y una de las grandes ocupaciones del empleado de la notaría consistía en mantenerlas bien cuidadas, y para ello tenía un cortaplumas especial en su escribanía. Regresaron a Yonville siguiendo la orilla del río. Cuando hacía calor, la orilla descubría hasta la base los muros de los jardines, que tenían una escalera de varios peldaños para bajar al río. Este corría silenciosamente, rápido y prestando frescura al ambiente. Altas hierbas delgadas se inclinaban sobre él, al ritmo de la corriente que las empujaba, y como cabelleras verdes abandonadas se extendían sobre su limpidez. A veces, en la punta de los juncos o la hoja de los nenúfares, un insecto de finas patitas caminaba o se posaba. El sol atravesaba con uno de sus rayos las diminutas ondulaciones azules de las olas que se sucedían. Los viejos sauces desprovistos de ramas reflejaban en las aguas su corteza gris. Más allá, alrededor, la pradera parecía vacía. Era la hora de comer en las granjas,
y la joven y su compañero no oían al andar más que el ritmo de sus pasos sobre la tierra del sendero, las palabras que se decían y el roce del vestido de Emma que susurraba a su alrededor. Los muros de los jardines, con la parte superior protegida por cascos de botella, estaban tan calientes como las vidrieras de un invernadero. Entre los ladrillos habían crecido alelíes y con el borde de su sombrilla abierta, Madame Bovary desmenuzaba, como polvo amarillo, parte de sus flores mustias o alguna ramita de madreselva o clemátida que colgaba por fuera. Se arrastraba un instante sobre la seda, enganchándose en su flequillo. Hablaban de una compañía de baile español que iba a llegar muy pronto a uno de los escenarios de Rouen. ¿Irá usted?, preguntó Emma. «Si puedo, sí», contestó el joven. ¿No tendrían nada más que decirse? Y sin embargo, sus miradas estaban llenas de una charla más seria, y mientras se esforzaban por hallar frases triviales, sentían que una misma languidez se apoderaba de ambos. Era como un murmullo del alma, profundo y continuo, que dominaba al de las voces. Turbados ante esta nueva comunicación tan dulce, no se les ocurría explicarse aquella sensación ni descubrir su causa. Las felicidades futuras, como las riberas de los trópicos, proyectan sobre la inmensidad que los precede su molicie natural, una brisa perfumada, y uno se adormece en esa embriaguez sin preocuparse siquiera por el horizonte que no se llega a vislumbrar. Parte del camino estaba hundido por el paso del ganado. Hubo que pasar sobre enormes piedras cubiertas de moho, colocadas de trecho en trecho en el lodo. A veces ella se detenía un minuto buscando dónde poner el pie, y vacilando sobre la piedra que oscilaba, con los codos hacia arriba, la cintura inclinada y la mirada indecisa, reía por el miedo a caer en los charcos. Cuando llegaron delante de su jardín, Madame Bovary empujó la pequeña barrera, subió corriendo las gradas y desapareció. León regresó al bufete. El jefe no estaba. Echó una ojeada a los legajos, sacó punta a una pluma. Finalmente tomó su sombrero y se fue. Fue a la pastura, arriba de la cuesta de Areil, a la entrada del bosque. Se tendió en el suelo bajo los abetos y miró al cielo entre sus dedos. «¡Cuánto me aburro!», se decía. «¡Cuánto me aburro!». Se consideraba digno de lástima por vivir en aquella aldea, con un amigo como Homais y un jefe como el señor Guillaumin. Este, muy ocupado por los negocios, usaba anteojos con montura de oro y lucía patillas rubicundas, además de una corbata blanca. No entendía nada de las delicadezas del espíritu, a pesar de que afectaba ese estilo rígido y británico que había deslumbrado al pasante en los primeros tiempos. En cuanto a la mujer del boticario, era la mejor esposa de Normandía, dulce como un cordero, madre amante y con un gran cariño por su padre, madre, primos, que lloraba siempre ante el dolor ajeno, lo dejaba todo abandonado en su casa y odiaba los corsés. Pero era tan lenta para ponerse en movimiento, tan aburrida en su plática, tenía un aspecto tan corriente y tan pocos temas de conversación que nunca le había pasado por las mientes, aunque ella tenía 30 años y él 20, ambos dormían con una pared por medio y él hablaba diariamente con ella, que pudiera ser una mujer atractiva para alguien, ni que poseyera, en lo referente a sexo, algo más que el vestido. Y luego, ¿quién más? Binet, algunos comerciantes, 2 o 3 taberneros, el cura y finalmente el señor Tuvache, el alcalde con sus 2 hijos, gente acomodada, huraña, obtusa, que cultivaba su tierra personalmente, organizaba comilonas familiares, muy devotos por cierto, y cuyo trato era absolutamente insoportable. Pero sobre el telón de fondo de todos esos rostros humanos,
El de Emma se destacaba, aislado y sin embargo más lejano, porque sentía que entre ella y él se abrían algo así como abismos imprecisos. Al principio había ido a su casa en compañía del boticario. Charles no se había mostrado muy entusiasmado en recibirlo, y León no sabía cómo arreglárselas, entre el temor a ser indiscreto y el deseo de una intimidad que consideraba casi imposible. Capítulo 13. En cuanto comenzaron los fríos, Emma dejó su cuarto para ir a ocupar la sala, larga habitación de techo bajo donde se extendía sobre la chimenea un helecho frondoso contra el espejo. Sentada en su sillón junto a la ventana, veía pasar por la acera a la gente de la aldea. 2 veces al día, León iba del bufete al Lion d'Or. Desde lejos, Emma lo oía aproximarse. Se inclinaba, escuchando. Y el joven se deslizaba del otro lado de la cortina, vestido siempre igual y sin volver la cabeza. Pero al atardecer, cuando con la barbilla en la mano izquierda Emma había dejado su bordado comenzado, solía estremecerse al ver repentinamente aparecer aquella sombra. Se incorporaba y ordenaba que pusieran la mesa. El señor Homais llegaba durante la cena. Con su gorro griego en la mano, entraba silenciosamente para no molestar a nadie y repetía invariablemente la frase: «Buenas noches tengan ustedes». Entonces, cuando se había colocado en su sitio, junto a la mesa, entre ambos esposos, le preguntaba al médico por sus enfermos, y él lo consultaba respecto a la probabilidad de sus honorarios. Después hablaba de lo que había en el periódico. A esa hora, Homais se lo sabía casi de memoria y lo relataba en su totalidad junto con sus observaciones del periodista y todos los relatos de las catástrofes individuales sucedidas en Francia o en el extranjero. Pero el tema se agotaba y no tardaba en hacer algunos comentarios sobre las viandas. Inclusive había veces en que, enderezándose a medias, indicaba delicadamente a la señora el trozo más tierno o, volviéndose hacia la sirvienta, le aconsejaba en cuanto a la manera de manipular los guisados y la higiene de los condimentos. Hablaba del aroma, osmazomos, zumos y gelatinas con una elocuencia deslumbrante. Con la cabeza, por cierto, más llena de recetas que su farmacia de tarros, Homais hacía excelentes jaleas, vinagres y licores dulces, y también conocía todos los nuevos inventos de estufas económicas, así como el arte de conservar los quesos y de aprovechar los vinos malogrados. A las 8 iba Justin a buscarlo para cerrar la farmacia. Entonces Homais le echaba una mirada de guasa, sobre todo si andaba por ahí Félicité, pues ya se había fijado en que su alumno era afecto a la casa del médico. El muchacho, solía decir, parece que empieza a alimentar ciertas inclinaciones y yo juraría por todos los demonios que está enamorado de la sirvienta de ustedes. Pero un defecto más grande que le echaba en cara era el estar escuchando continuamente las conversaciones. Por ejemplo, los domingos no había medio de sacarlo de la sala donde la señora Homais lo había mandado llamar para que se llevara a los niños, que se quedaban dormidos en los sillones donde arrastraban las fundas de algodón muy amplias que los cubrían. No iba mucha gente a aquellas veladas del boticario, pues su lengua viperina y sus opiniones políticas habían alejado sucesivamente de él a distintas personas respetables. El pasante de la notaría nunca faltaba. Tan pronto como oía el campanillazo, iba al encuentro de Madame Bovary, le ayudaba a quitarse la toquilla y colocarse a un lado, bajo el escritorio de la farmacia,
los gruesos chanclos que solía ponerse sobre sus zapatos cuando nevaba. Al principio se echaban algunas partiditas de naipes. Todos jugaban al 31, pero después el señor Homais competía con Emma en el écarté. León se quedaba de pie detrás de la silla de ésta, dándole consejos. Con las manos apoyadas en el respaldo de su silla, contemplaba la peineta que le sujetaba el moño. A cada movimiento que hacía para arrojar sus cartas, se le subía el vestido por el lado derecho. Desde sus cabellos peinados en lo alto bajaba una sombra oscura sobre la espalda, que iba debilitándose y acababa perdiéndose en la oscuridad. Luego, su falda caía por ambos lados de la silla, abultada por los pliegues y cayendo hasta el suelo. A veces León ponía la suela de su bota sobre la tela y se apartaba bruscamente, como si hubiera dado un pisotón. Cuando terminaba la partida de naipes, el boticario y el médico jugaban al dominó. Entonces Emma cambiaba de asiento y, apoyando los codos en la mesa, hojeaba la ilustración. Había llevado su figurín de modas. León se acercaba a ella y miraban juntos los grabados y se esperaban el uno al otro al llegar al final de las páginas. A menudo le rogaba a ella que le dijera versos. León declamaba con voz lánguida, que dejaba apagarse con afectación al decir versos de amor. Pero el ruido del dominó lo contrariaba. El señor Homais jugaba muy bien y derrotaba a Charles a fuerza de doble 6. Luego, terminados los 3 centenares, los dos se estiraban en sus asientos frente a la lumbre y no tardaban en quedarse dormidos. El fuego se apagaba hecho cenizas. La tetera había quedado vacía y León seguía leyendo. Emma lo escuchaba, haciendo girar distraídamente la pantalla de la lámpara que tenía, pintados sobre tela de gasa, pierrots en coches y danzarinas equilibristas en sus balancines. León se detenía, mostraba con un ademán al auditorio dormido y ambos se ponían a charlar en voz baja y su conversación les parecía más dulce por el hecho de que no la oyera nadie. Fue así como se estableció entre ellos una especie de asociación, un comercio continuo de libros y de romances. Charles Bovary no era celoso y nada de eso le extrañaba. El día de su cumpleaños recibió una hermosa cabeza frenológica, toda señalada con números hasta el tórax y pintada de azul. Fue una atención del pasante. Tenía otras muchas con él, inclusive le hacía los recados en Rouen. Y como un novelista había puesto de moda con uno de sus libros la manía de las cactáceas, León iba a comprarlas para la señora y se las traía sobre las rodillas en la Hirondelle, pinchándose todo el tiempo los dedos con sus duras espinas. Emma mandó que le pusieran junto a la ventana una tabla con barandilla para colocar allí sus tiestecitos. También el pasante tuvo su jardincillo aéreo y cuando cuidaba de sus plantas se veían desde sus ventanas respectivas. Entre las ventanas de la aldea había otras que estaban ocupadas con mayor frecuencia, porque los domingos desde la mañana hasta la noche y todas las tardes, si el día era claro, se veía por el tragaluz de una bohardilla el perfil flaco del señor Binet, inclinado sobre el torno, cuyo zumbido monótono se oía hasta en el Lion d'Or. Una noche, al volver a casa, León encontró en su cuarto una alfombra de terciopelo y lana con diseño de hojas sobre un fondo pálido. Llamó a la señora Homais, al señor Homais, a Justin, los niños y la cocinera. Se lo contó a su jefe. Todo el mundo quiso ver la alfombra. ¿Por qué sería tan generosa la mujer del médico con el pasante del notario? A la gente le pareció curioso y todos pensaron definitivamente que sin duda sería su buena amiga. Él se prestaba a que lo creyeran, pues no paraba de hablar de los encantos y el espíritu de ella, hasta el punto de que Binet le respondió una vez con cierta brutalidad. «¿A mí qué me importa?
si no soy de su mundo? Se torturaba tratando de descubrir el medio de declarársele, y vacilando siempre entre el temor de disgustarle y la vergüenza de ser tan timorato, lloraba de desaliento y de deseos. Después tomaba decisiones enérgicas, escribía cartas y las rompía, se daba fechas que aplazaba sin cesar. A menudo se ponía en camino, pero esa decisión lo abandonaba tan pronto como se encontraba en presencia de Emma, y cuando aparecía Charles y lo invitaba a subirse a su carricoche para visitar a algún enfermo de por allá, aceptaba al instante, saludaba a la señora y se marchaba. ¿Acaso su esposo no era algo de ella? En cuanto a Emma, ni siquiera se preguntó si lo amaba. Ella creía que el amor tenía que llegar de repente, con grandes estallidos y resplandores, huracán celestial que cae sobre la vida, la desquicia, arranca las voluntades como si fueran hojas secas y se lleva al abismo todo el corazón. No sabía que en las azoteas de las casas la lluvia forma lagos cuando se han tapado los canalones, y habría permanecido siempre así, segura de sí misma, cuando de repente descubrió una grieta en el muro. Capítulo 14. Fue un domingo de febrero, una tarde que nevaba. Todos, el señor Bovary y su esposa, Homais y el señor Léon, habían ido a ver a media legua de Yonville, en el valle, una fábrica de hilados de lino que estaban instalando. El boticario había llevado también a Napoleón y a Thalie para que hicieran un poco de ejercicio, y los acompañaba Jostin, cargando al hombro los paraguas. Sin embargo, no había nada menos curioso que aquella curiosidad. Un gran espacio de terreno vacío, con ruedas de engranes tiradas por todas partes entre montones de arena y de grava, rodeaba un largo edificio cuadrangular con profusión de ventanitas. Como no estaba terminado aún, se veía el cielo entre las traves. Atado a la vigueta del aguilón, una gavilla de paja y espiga se agitaba al viento, haciendo oír el ruido de sus cintas tricolores. Homais hablaba, explicaba a la compañía la importancia futura que adquiriría aquel establecimiento, calculaba la fuerza de los pisos, el grosor de los muros, y lamentaba no haber llevado una vara de medir como la que el señor Binet tenía para su uso particular. Emma, que le daba el brazo, se apoyaba un poco sobre su hombro mirando el disco del sol que irradiaba a lo lejos, entre la niebla, su deslumbrante palidez. Pero volvió la cabeza. Ahí estaba Charles. Llevaba su gorra encasquetada hasta las cejas y sus gruesos labios temblaban, lo cual agregaba a su rostro una expresión estúpida. Inclusive su espalda, inmóvil, resultaba insoportable, y en ella se revelaba, junto con su levita, toda la simpleza del personaje. Mientras lo contemplaba, saboreando con repugnancia una especie de voluptuosidad maligna, Léon dio un paso al frente. El frío, que acentuaba la blancura de su rostro, parecía revestir éste de una más dulce languidez. Entre el cuello de la camisa y la corbata, algo flojos, se dejaba ver la piel. Un lóbulo de oreja sobresalía de un mechoncito de cabellos, y sus grandes ojos azules, fijos en las nubes, parecieron a Emma más bellos y más límpidos que los lagos de montaña en que se refleja el cielo. «Desdichado», exclamó súbitamente el boticario, y echó a correr hacia su hijo, que acababa de precipitarse sobre un montón de cal para pintarse los zapatos de blanco. Ante los reproches con que lo agobiaban, Napoleón se puso a gritar a voz en cuello, mientras Jostin le frotaba los zapatos con un puñado de paja. Lo que habría hecho falta era un cuchillo.
Charles prestó el suyo. «Lleva un cuchillo en la bolsa», se dijo Emma, «como un campesino». Estaba cayendo escarcha y todos se dirigieron hacia Yonville. Madame Bovary no fue aquella noche a casa de sus vecinos, y cuando Charles estuvo fuera, cuando se sintió sola, volvió a establecer el paralelismo con claridad y con la sensación casi inmediata de esa prolongación de la perspectiva que el recuerdo proporciona a los objetos. Mirando desde la cama la lumbre clara que ardía, seguía viendo como allá, a León en pie, doblando con una mano su bastoncillo y sujetando con la otra a Talí, que chupaba tranquilamente un trozo de hielo. Lo juzgaba encantador. No podía desprenderse de él. Recordó sus otras actitudes en otros juegos, frases que había dicho, el sonido de su voz, su persona entera, y se repetía, formando con sus labios algo así como un beso: «Sí, encantador, encantador». «¿No ama?», se preguntó. «¿A quién?». «Pues, ¿a mí?». De repente, todos los indicios se manifestaron ante ella y su corazón se sobresaltó. La llama de la chimenea proyectaba un alegre reflejo tembloroso en el techo. Se puso de espaldas ante el fuego, estirando los brazos. Entonces comenzó el eterno lamento. Si el cielo lo hubiera querido, ¿por qué no así? ¿Quién lo impedía? Cuando Charles regresó a medianoche, hizo como que se despertaba y, como hiciera ruido al desvestirse, se quejó de jaqueca. Después preguntó indolentemente cómo había transcurrido la velada. «El señor León», dijo Charles, «se ha marchado temprano». Emma no pudo reprimir una sonrisa y se quedó dormida, con el alma llena de una nueva fascinación. Al llegar la noche del día siguiente, recibió la visita del tal Leroux, comerciante en novedades. Era, aquel tendero, un hombre realmente hábil. Nacido en Gascuña, se había vuelto normando y a su facundia meridional sumaba la cautela característica de la región de Caux. Su cara era gorda, fofa y afeitada, parecía teñida en un caldo de regaliz aguado, y sus cabellos canos destacaban aún más la brillantez de sus ojillos negros. Nadie sabía lo que había hecho anteriormente. Cargador, decían unos; banquero en Routot, otros. Lo cierto era que hacía de memoria unos cálculos tan complicados que ni el propio Binet se atrevía a corregirle. Cortés hasta la obsequiosidad, siempre mantenía el torso algo inclinado en la postura de quien saluda o invita. Después de dejar en la puerta su sombrero adornado con un crespón negro, colocó sobre la mesa una caja de cartón verde y comenzó por quejarse ante la señora, con muchísimas caravanas, de no haber conseguido hasta esas fechas hacerse acreedor a su confianza. Una pobre tienda como la suya no estaba hecha para atraer a una elegante, y acentuó la palabra. Sin embargo, solo tenía que ordenar y él se encargaría de proporcionarle lo que deseara, ya fuera de mercería o de lencería, artículos de punto y novedades, porque iba a la ciudad 4 veces al mes, con regularidad. Estaba relacionado con las mejores casas. Podían informarse de él en los Trois Frères, la Barbe d'Or o el Grand Sauvage. Todos esos caballeros lo conocían como la palma de su mano. Así pues, hoy venía a mostrar a la señora, de paso, distintos artículos que poseía, merced a una oportunidad poco frecuente, y sacó de la caja media docena de cuellos bordados. Después de examinarlos, Madame Bovary dijo: «No necesito nada». Entonces el señor Leroux mostró con delicadeza 3 bufandas argelinas, varios paquetes de agujas inglesas, un par de zapatillas de paja y, finalmente, 4 hueveritas de coco cinceladas a mano por presidiarios. Entonces, con las 2 manos sobre la mesa, el cuello tenso, la cintura inclinada,
Siguió con la boca abierta la mirada de Emma, que recorría indecisa todos aquellos artículos de vez en cuando. Como para quitar el polvo, Leroux daba un papirotazo a la seda de las bufandas desplegadas cuán largas eran, y las telas se estremecían con un ruido leve y hacían centellear bajo la verdosa luz crepuscular la escamilla dorada que las cubría. ¿Cuánto cuestan? Casi nada, contestó el comerciante, pero además no hay prisa, cuando usted quiera. No somos judíos. Emma se quedó pensando un poco y acabó dándole las gracias al señor Leroux, quien, sin inmutarse, replicó: Bueno, ya nos entenderemos más adelante. Siempre me las he arreglado con las señoras, menos con la mía, claro está. Emma sonrió. Quise decirle, prosiguió el comerciante muy campechano después de su chiste, que no me preocupe el dinero. Si hiciera falta, yo se lo daría. Ella hizo un ademán de asombro. «Ah», exclamó él rápidamente y en voz baja, «no tendría que ir muy lejos para encontrarlo para usted. Cuente con ello». Y entonces empezó a pedirle noticias del viejo Tellier, el dueño del Café Français, a quien cuidaba por entonces el señor Bovary. «¿Qué le pasa al viejo Tellier? Cuando tose se sacude toda la casa, y mucho me temo que necesite pronto una caja de pino en vez de una camiseta de franela. Ha corrido tantas juergas cuando era joven. Señora, ese hombre no conoció nunca el orden. Se ha quemado con el aguardiente, pero de todos modos da pena ver que un conocido se vaya». Y mientras cerraba su caja de nuevo, seguía haciendo comentarios acerca de la clientela del médico. «Debe ser el tiempo», dijo mirando hacia la ventana con expresión de enojo. «El culpable de todas las enfermedades. Tampoco yo me siento muy bien. Uno de estos días tendré que venir a consultar al señor acerca de un dolor que tengo en la espalda. En fin, hasta la vista, Madame Bovary. A su entera disposición. Su humilde servidor». Y se fue, cerrando suavemente la puerta. Emma mandó que le sirvieran la cena en su cuarto, junto al fuego, en una bandeja. Tardó mucho en comer y todo le supo bien. «Qué bien me he portado», se decía, recordando las bufandas. Oyó pasos en la escalera. Era León. Se puso en pie y, sobre la cómoda, entre trapos de cocina que esperaban ser cocidos, tomó el primero. Cuando él apareció, Emma aparentaba estar atareada. La conversación no fue animada, pues Emma se quedaba callada a cada instante, mientras León permanecía indeciso. Sentado en una silla baja junto a la chimenea, hacía girar entre sus dedos el estuche de marfil. Ella metía la aguja o, de vez en cuando, doblaba la tela con la uña. Nada decía ella y él callaba, tan turbado por su silencio como se habría sentido por sus palabras. «Pobre muchacho», pensaba Emma. «¿Qué habrá en mí que le disguste?», se preguntaba León. Este finalmente acabó por decir que tendría que irse a Rouen uno de estos días por un asunto del bufete. «Su suscripción musical está por terminar. ¿Deberé renovarla?» «No», respondió ella. «¿Por qué?» «Porque…» y apretando los labios, pasó lentamente por la tela una larga hebra de hilo gris. Esa labor ponía nervioso a León. Las yemas de los dedos de Emma parecían irritados. Se le ocurrió un piropo, pero no se atrevió a decirlo. «¿Entonces, la abandona usted?», preguntó. «¿Qué?», contestó ella vivamente. «¿La música?». «Dios mío, claro que sí. ¿Acaso no tengo que atender mi casa, cuidar a mi esposo, en fin, 1000 cosas, muchos deberes que tienen prioridad?» Emma miró el reloj. Se le hacía tarde a Charles. Entonces fingió preocuparse. Inclusive llegó a decir 2 o 3 veces: «Es tan bueno». El pasante sentía afecto por el señor Bovary, pero esa ternura hacia él lo impresionó desagradablemente, a pesar de lo cual siguió alabándolo
cosa que pensaba repetir con todos, decía, y sobre todo con el farmacéutico. «Es un buen hombre», dijo Emma. «Claro que sí», confirmó el pasante, y se puso a hablar de la señora Homais, cuyo aspecto descuidado solía darles motivo de burla. «¿Qué importancia tiene?», interrumpió Emma. «Una buena madre de familia no se preocupa de su apariencia». Y volvió a quedarse callada. Lo mismo ocurrió los días siguientes. Sus discursos, sus modales, todo en ella cambió. La vieron tomar a pecho el quehacer de su casa, volver con regularidad a la iglesia y vigilar con mayor severidad a su sirvienta. Sacó a la niña de casa de la nodriza. Félicité la traía cuando llegaban visitas y Madame Bovary la desnudaba para mostrar su cuerpecito. Declaraba adorar a los niños. Era su consuelo, su dicha, su locura, y acompañaba sus caricias con efusiones líricas que, en cualquier lugar menos en Yonville, habrían recomendado a la Sachette de Notre-Dame de Paris. Cuando volvía Charles a casa, encontraba, calentándose junto a la chimenea, sus zapatillas. Ahora no les faltaban forros a sus chalecos ni botones a sus camisas, y hasta se complacía admirando en el armario todos sus gorros de algodón ordenados por montoncitos iguales. Emma no refunfuñaba ya como antes para dar una vuelta en el jardín. Consentía siempre en lo que él propusiera, aun cuando no adivinara los deseos a los que se sometía su murmurar. Y cuando León lo veía junto a la chimenea después de cenar, con las 2 manos sobre el vientre, los 2 pies sobre los morrillos, las mejillas enrojecidas por la digestión, los ojos húmedos de felicidad, la niña arrastrándose por la alfombra y esa mujer de cintura fina que, por encima del respaldo del sillón, iba a darle un beso en la frente, ¡qué locura!, se decía, y cómo llegar hasta ella. Así pues, le pareció una mujer tan virtuosa e inaccesible que toda esperanza, hasta la más imprecisa, se alejó de él. Pero con esa renunciación la colocaba en un plano extraordinario. Ella se había despojado, para él, de los valores carnales en que ya no podía pensar, y entró en su corazón, ascendiendo siempre y alejándose como en una apoteosis que levanta el vuelo. Era uno de esos sentimientos que no estorban las actividades de la vida, que se cultivan porque son tan poco corrientes y cuya pérdida causaría una aflicción mayor que el gozo que la posesión pudiera producir. Emma adelgazó, se le demacraron las mejillas y su rostro se alargó. Con sus cabellos negros pegados a la cabeza, sus ojazos, su nariz recta y su andar de pajarillo, ahora siempre silencioso, no parecía pasar por la existencia sin apenas tocarla y llevar en la frente la vaga huella de una predestinación sublime. Se le veía tan triste y serena, tan dulce a la vez que reservada, que junto a ella se sentía uno preso de un encanto gélido, así como uno se estremece en las iglesias al perfume de las flores mezcladas con el frío de los mármoles. Ni siquiera los demás se salvaban de esa seducción, decía el boticario. Es una mujer con grandes medios que no estaría fuera de lugar en una subprefectura. Las damas del pueblo admiraban su economía, los clientes su cortesía y los pobres su caridad. Pero ella se sentía llena de deseos, de rabia y de odio. Aquel vestido de pliegues sobrios ocultaba un corazón trastornado, y aquellos labios tan pudorosos no revelaban su tormenta. Estaba enamorada de León, y buscaba la soledad para poder deleitarse más a gusto con su imagen. Ver su persona perturbaba la voluptuosidad de aquella meditación. Emma palpitaba al oír sus pasos. Luego, en su presencia, la inquietud se disipaba,
y después solo le quedaba una emoción inmensa que se convertía en tristeza. Cuando salía de su casa, desesperado, León no sabía que ella se levantaba tras él para verlo por la calle. Se preocupaba por los pasos que daba, espiaba su rostro, inventó todo un cuento para tener el pretexto de visitar su alcoba. Envidiaba la dicha de la mujer del boticario que dormía bajo el mismo techo que él, y sus pensamientos volvían continuamente hacia esa casa como las palomas del Lion d'Or, que iban a meter allí, en el canalón del alero, sus patitas sonrosadas y sus alas blancas. Pero cuanto más se percataba Emma de su amor, más lo rechazaba para que nadie se diese cuenta y para aminorarlo. Habría querido que León sospechara. Imaginaba contingencias y sucesos que lo hubieran facilitado. Lo que la retenía era sin duda la desidia o el miedo, y también el pudor. Pensaba que lo había alejado demasiado, que era ya demasiado tarde, que todo estaba perdido. Después el orgullo, el gozo de decirse «soy virtuosa» y de mirarse en el espejo tomando actitudes resignadas. La consolaba un poco del sacrificio que creía realizar. Entonces los apetitos de la carne, la codicia por el dinero y las melancolías de la pasión se fundieron en un sufrimiento único, y en vez de apartar de todo ello su pensamiento, volvía sobre lo mismo, alentándose con el dolor y facilitando todas las ocasiones. Se irritaba ante un plato mal servido o una puerta entreabierta, gemía por el terciopelo que no poseía, por la felicidad que echaba de menos, por sus sueños demasiado elevados y su casa demasiado estrecha. Lo que más le exasperaba era que Charles no pareciera sospechar el suplicio que estaba sufriendo. El convencimiento que tenía de estar haciéndola dichosa le parecía un insulto estúpido, y la seguridad que mostraba, además de todo eso, ingratitud. ¿Para quién se conservaba tan prudente? ¿Acaso no era él, precisamente, el obstáculo a toda felicidad, la causa de todas sus miserias y algo así como el agudo punzón en la hebilla de aquella complicada correa que la aprisionaba por todos lados? Entonces dirigió hacia él solo el odio que resumía todos sus pesares, y cada esfuerzo por aminorarlo solo servía para incrementarlo, porque ese dolor inútil se sumaba a los demás motivos de desesperación y contribuía más aún a apartarla de él. Su propia dulzura le causaba angustias de rebeldía. La mediocridad doméstica la incitaba a fantasías suntuosas, la ternura conyugal a deseos de adulterio. Habría querido que Charles la golpeara para poder aborrecerlo y vengarse de él pudiendo justificarse. A veces se sorprendía ante las atroces conjeturas que le pasaban por la mente y tenía que seguir sonriendo, oírse repetir que era feliz, fingir que lo era, dejar que lo creyeran. Sin embargo, había momentos en que le repugnaba toda aquella hipocresía. Sentía la tentación de huir con León a alguna parte, muy lejos, para iniciar un nuevo destino. Pero inmediatamente se abría en su alma un abismo impreciso y lleno de obscuridad. Además, él no me quiere, pensaba. ¿Qué hacer? ¿Qué socorro esperar? ¿Qué consuelo? ¿Qué alivio? Y se quedaba destrozada, jadeante, inerte, sollozando bajito y con lágrimas que corrían bañándole el rostro. ¿Por qué no se lo cuenta al señor?, le preguntaba la sirvienta si llegaba a entrar durante esas crisis. «Son los nervios», respondió Emma. «No se lo digas, se afligiría». «Ay, sí», seguía diciendo Félicité. «Es usted igualita que la Guérin, la hija del viejo Guérin, el pescador de Polé, la que conocí en Dieppe antes de venirme con usted.
Estaba tan triste, que de verla en pie, bajo el dintel de su puerta, daba la impresión de una mortaja, de un sudario. Parece ser que la dolencia era como una neblina que tenía dentro de la cabeza, y los médicos no podían hacer nada, y tampoco el cura. Cuando le daba demasiado fuerte, se iba ella solita a la orilla del mar, de modo que el teniente de la aduana solía encontrarla tirada boca abajo y llorando sobre los cantos rodados. Dicen que todo eso se le pasó después de casada. Pero a mí, contestaba Emma, esto me ha venido después de casarme.